Hello again, everyone. Here we have the explanation of our study guide number 2 for research project. Here we have the activity number 2, which is the same benchmark, content, and class objective. As you can see, as in the previous study guide, we have all the information. I left the theoretical reference for you to keep practicing on this important information. No modifiqué la parte teórica debido a que esta segunda guía es más exploración acerca de los temas que vamos a ver en el segundo bimestre. Okay? As you can see, we already have our 5 first parts of our investigation. Ya tenemos las 5 primeras partes. Please don't forget to study and apply all the APA style that I asked you in the previous video. And now we are going to concentrate in the activities for the second guide. After having completed the previous task, which is the activity number 1 and guide number 1, in this moment we need to move on and start working in the following steps of your investigation. In the second bimester, we are going to work on the following parts of your investigation. La idea de esta segunda guía es que empiecen a tener un contacto con lo que vamos a trabajar en el segundo bimestre. Así vamos a estar un poco más preparados para cuando llegue el momento de la explicación en el segundo bimestre, cuando retomemos nuestras clases. During the second bimester, we are going to work on introduction, theoretical framework, and methodological framework. Vamos a trabajar en una parte de introducción, en una parte del marco teórico y del marco metodológico. En este video les voy a mostrar brevemente qué es introducción, posiblemente cómo hacer una, qué es un marco teórico y qué es un marco metodológico. ¿Ok? Recuerden que en el segundo bimestre vamos a trabajar un poco más a profundidad con ese tema. Okay, let's move to what is a research paper introduction. All these links that I'm going to show you, they will be part of our video in the description. You will see the links, okay? So what is a research paper introduction? In this link, you will see the definition of it. As the name of introduction is the first part of the paper, okay? Como su nombre indica, la introducción es la primera parte. En la introducción, normalmente nos vamos a mencionar datos importantes que tenemos acerca de nuestra investigación. Es posible que mencionemos nuestra pregunta, nuestros objetivos, no los enlistamos debido a que nuestra introducción va a ser acuerdo a un formato de ensayo. Okay, so in the second bimester, I'm gonna teach you how to write an essay, the different types of essays that we can use in an investigation, and because of that, you are going to write the introduction as an essay. Okay, so let's read faster. An introduction is the initial part of a research paper and the part that a reader is likely to read first. Okay, so your readers, in this case the teacher and the tutors, they will read first the introduction of your investigation for them to have a clear idea about what you are going to talk through the investigation, okay? Hence, definitions, notions, and some other important information required for understanding the paper are presented or listed in here. As you can see, they mention listed, presented here. You don't have to do a list. O sea, no es hacer una lista de los términos o nociones importantes. Es en una forma de ensayo, normalmente son 4 párrafos. Yo manejo un ensayo que sean de 4 párrafos, que sea un párrafo introductorio, 2 body paragraphs y 1 de conclusión. Ahí vamos a desarrollar los temas importantes, ¿ok? That's the part of introduction. Remember that this link will be part of our description in the video. So please click on the description box and you will find it, okay? Then, as I already mentioned, we are going to work on the theoretical framework. También les mencioné que vamos a trabajar acerca del marco teórico. Y esto es súper importante, chicos, que lo tengamos, debido a que de este marco se derivan muchas cosas. Recuerden que en algún momento les he hablado acerca de evitar el plagio, ¿cierto? Recuerden que plagiarism o plagio no es solamente no citar. El plagio es no darle el valor a las palabras que los demás están utilizando. Y eso lo tenemos que aprender no solamente ahorita, sino que nos va a funcionar para la universidad, dado que ustedes ya están en 11. Okay? As you can see, this is the page that I always use for you to teach these topics, and you can find in this part all the information about it. Also, you can see introduction or conceptual framework. I mean, many things that you can use. Okay? The theoretical framework
what and how. The idea is that you can use this information, read the information, and find what is a theoretical framework. In some words, en pocas palabras, el theoretical framework es nuestro marco teórico, es toda la base conceptual de nuestra investigación. For example, as I already mentioned in my investigation, you remember that I work on the investigation about how to foster lexical competence through fairy tales in third grader students. ¿Se acuerdan que yo siempre les hablo de mi proyecto de investigación? Ok, mi marco teórico, ¿cierto?, de la investigación era hablar acerca de qué son las fairy tales, qué es la lexical competence, cuáles son los componentes de la lexical competence, qué autores me hablan acerca de eso. Normalmente en el segundo bimestre se van a dar cuenta que les voy a pedir que me muestren 5 resources, 5 fuentes de las cuales ustedes van a tomar información que es real, verídica, no es Wikipedia, no es Rincón del Vago, sino verdaderas fuentes para soportar su investigación, ¿ok? As you can see in the previous task, you have many things for you to understand how to write, and how to define, and how to show all the resources that you have on your theoretical framework, okay? Then we have the methodology, what we call it methodological framework, ¿ok? Siempre que hacemos una investigación debemos tener una metodología, un paso a paso. ¿Qué vamos a hacer primero, segundo y al final? ¿Ok? In this case, you will see that we have something important that is called quantitative and qualitative methods of investigation. Tenemos que definir en el segundo bimestre si nuestra investigación es cuantitativa, es decir, vamos a contar números, a ver qué tanto hay de un patrón en algo, ¿cierto? O si es cualitativo, ¿cierto? Cuando ya estamos hablando de descripciones, adjetivos, características de una sociedad, o incluso tenemos un mixed method, ¿ok? Most of the time we have a mixed method because we cannot be part of only one method, because we want to do interviews and also surveys and also class observations, so we can mix those methods to have the better development of the investigation, okay? So please feel free to use this resource for you to understand all the topics. Let's move back to the study guide. And the activity is pretty easy. The activities for the second guide are: do an investigation about how to develop each one of the steps that we are going to do during the second bimester: introduction, theoretical framework, and methodological one. The investigation must be presented in a Word document. It is not allowed to present a copy and paste document. Chicos, es súper importante. La investigación que ustedes van a hacer no es solamente buscar la información, copiar y pegar. La idea de esta investigación es que ustedes en sus palabras me expliquen qué es una introducción, qué es un marco teórico y qué es un marco metodológico. Si logran tal vez hacer el ejemplo con sus propias fuentes del tema que ustedes manejan, sería genial, ¿ok? You have to summarize the information in your own words. If you see resources, remember to cite it. It will be part of the evaluation. Debemos citar, ¿ok, chicos? Debemos hacer uso de las citas según APA style. Then, look for information about what plagiarism is, how plagiarism is taken in Colombia's education, and create a graphic organizer, mental map, mind map, etc. to present the information about. La idea cuál es? Que ustedes sepan qué es plagio, cómo el plagio está contemplado en la ley colombiana, porque eso es un delito, ¿cierto? Y cómo esto podría, digamos, ver afectado nuestro proceso de investigación. Simplemente que me hagan un mapa mental, una lluvia de ideas, un mapa conceptual acerca de la información que ustedes encontraron, ¿ok? Remember that all this information, it is supposed that you have to present it once we already take class, face-to-face class or virtual classes, ¿ok? Remember, chicos, por favor recuerden, y no se les olvide, una vez ingresen a los videos, suscribirse al canal y darle like a cada uno de los videos que ustedes ven. No es por ganar seguidores, es porque es de la forma en cómo nos vamos a poder ver que ustedes están viendo los videos, asistiendo, ¿cierto? Tomando la información que les estamos dando, ¿ok? So, remember to use our email for you to ask any information if you have any doubt. Also, remember that the official method to talk with the teachers is the platform. So, George Washington School platform, use it in comunicados and you can send anything, okay? I hope you are good. Thank you for watching. Espero que les estés yendo muy bien. Gracias por observar y cualquier pregunta estamos atentos a solucionarles. Muchas gracias.